Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la meditación, vamos a hablar sobre técnica de meditación y voy a intentar explicar cuál es la mejor técnica para que vosotros podáis implementar en vuestras meditaciones y sintáis esos beneficios tan importantes que tiene la meditación en muy poco espacio de tiempo. Es muy importante que la meditación sea continuada, es muy importante que la meditación sea una rutina diaria. Para hacer de la meditación una rutina diaria debemos de buscar en ese día a día, tenemos que buscar la hora que mejor nos convenga. Tenemos que organizar el tiempo, que es algo muy importante y que hay personas que les cuesta muchísimo. Gran parte de muchos problemas de ansiedad viene justamente por esa falta de control y de control del tiempo, de gestión de ese tiempo. Entonces, buscar un hueco para que todos los días podamos hacer una meditación es muy importante. ¿Qué hueco o qué hora es igual? La que vosotros queráis, en la que vosotros vayáis a estar más tranquilos, en la que sepáis que no tenéis nada que hacer, en la que sepáis que no vais a tener nada que os interrumpa. Ese es el momento perfecto para hacer la meditación. El lugar de la meditación, el que más tranquilo encontréis en vuestra casa, el que más cómodo resulte a vosotros, en el que menos distracciones, en el que menos ruido vayáis a tener. Ese es el lugar perfecto para meditar. La mejor posición para meditar es más o menos la que yo tengo ahora. Sentado, con la espalda recta y los hombros simétricos. Esa es la mejor postura. Lógicamente hay personas que no tienen la posibilidad de hacer una meditación en esa postura porque tienen problemas físicos, problemas de espalda. Entonces se puede hacer tumbado perfectamente, se puede hacer sentado en el suelo, se puede hacer cruzando las piernas, se puede hacer sentado como yo estoy ahora, con las piernas en el suelo, sin problema. En cualquier posición se puede hacer la meditación, pero siempre que sea una posición cómoda. Y yo os digo que además la espalda tiene que estar siempre recta. Es muy importante porque a la hora de respirar nos va a ayudar muchísimo a concentrarnos en esa respiración. La respiración es muy importante que sea siempre normal, que no sea forzada. La respiración forzada no nos va a ayudar a mantenernos centrados en lo que queremos. La respiración tiene que ser siempre por la nariz, ¿vale? Inhalación y exhalación siempre por la nariz. Es muy importante esto porque, como vamos a ver ahora, es un punto de referencia para esa meditación. La siguiente parte sería, ojos cerrados, la posición que hemos hablado, la cabeza un poco inclinada, viendo hacia abajo, no demasiado, pero un poquillo inclinada. Esa es la posición perfecta, ¿no? Y en la posición que tenemos que estar a la hora de meditar. Es muy importante también cuando vayamos a enfrentar o cuando vayamos a, en todo caso, disfrutar de esa meditación, es muy importante saber por qué lo vamos a realizar, saber cuál es el objetivo de esa meditación. Al principio, las personas que no tienen rutina, las personas que no tienen experiencia al meditar, seguramente no se fijen en ese detalle, seguramente estén ocupadas y me siento, lo hago y ya. Lo mejor es buscar lo que nosotros queremos conseguir de esa meditación y centrarnos en las partes positivas de la meditación. Tenemos que sentarnos con la idea de que ese es un momento que vamos a dedicar a nosotros mismos y que es un momento que nos va a ayudar a sentirnos mejor. Esa actitud es la correcta para meditar, ¿vale? Es muy importante comenzar siempre con una actitud positiva a la hora de meditar. El primer paso será buscar el aquí y el ahora. El primer paso es buscar estar presente. ¿Y cómo lo hacemos? Una vez que tenemos los ojos cerrados y que la respiración está yendo normal, que no hay ningún tipo de exageración de esa respiración, vamos a centrarnos en las sensaciones y en todo caso en los sonidos, en los olores, en las sensaciones físicas que tenemos, como el tacto, por ejemplo. Vamos a centrarnos en eso, vamos a estar conscientes de dónde estamos, vamos a estar presentes en el aquí y en el ahora.
Tenemos que para ello conectar con todo lo que sucede y lo que sucede fuera de nuestro cuerpo. Tenemos que dedicar un tiempo a que esos sonidos, esas sensaciones físicas, ese frío, ese calor, nos hagan estar presente. Eso es muy importante y vamos a dedicarnos a ello durante unos minutos o por lo menos durante unos segundos a estar perfectamente presente. Esa es la primera parte de la meditación. De repente empezarán a llegar pensamientos que nos van a intentar llevar a otros lugares, al futuro, al pasado, incluso al presente. Puede haber pensamientos que hagan referencia a lo que estamos haciendo y que al final sean como una manera de salir de ese momento presente. Entonces, incluso esos pensamientos tenemos que tomarlos con cierta cautela y tenemos que, cada uno de esos pensamientos, verlos de una manera objetiva. Intentar no interpretar los pensamientos, intentar no interpretar las sensaciones físicas, intentar no interpretar esos sonidos que vamos percibiendo, sino que nos conecten simplemente con el momento presente. ¿Vale? Eso es muy importante y que lo tengamos muy claro a la hora de empezar. La siguiente parte, por ejemplo, podría ser el centrarnos en las sensaciones físicas, pero dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la presión que ejercemos donde estamos sentados, el tacto, el frío, el calor, cualquier sensación física que vayamos teniendo. Y a partir de ahí, igualmente, no interpretar ninguna de ellas. Intentar mantenernos centrados en esas partes del cuerpo que nosotros sentimos o percibimos esa sensación física. Es muy importante mantenernos centrados en ese punto e incluso si percibimos alguna sensación física que nos hace sentir bien, bueno, pues quedarnos un poco en ella, en esa sensación física que nos hace sentir bien. Si de repente sentimos una sensación física que nos hace sentir incómodos, también la podemos percibir y también la podemos dejar estar. Es muy importante que sepáis que cualquier sensación, que cualquier pensamiento va a llegar, va a estar durante un tiempo y va a desaparecer. Como ya sabéis, todo va a desaparecer. Entonces, incluso esas sensaciones físicas, incluso esos pensamientos van a ir desapareciendo. Van a llegar, van a estar y se van a ir. Y nosotros los vamos a observar de una manera objetiva, de una manera en la que no los vamos a interpretar. Vamos a intentar no interpretar eso que nos pasa. Simplemente ser conscientes de ello. El siguiente paso de la meditación es centrarse en las sensaciones relacionadas con la respiración. No en la respiración en sí, sino en el pecho, cómo se llena de aire, el abdomen, cómo se mueve, incluso pequeños cambios físicos que tengamos, por ejemplo, en los hombros, cambios muy pequeños que tienen que ver con esa respiración, con ese movimiento general de la respiración. Vamos a intentar estar en ese punto y vamos a intentar centrarnos en cada uno de esos pequeños, muy muy pequeños movimientos, en cada uno de esos pequeños momentos que vamos a ir percibiendo. Tenemos que entender que esto es un cúmulo de momentos y que, si os dais cuenta, por lo que he ido relatando, se van pasando unos a otros y van sucediendo en la línea temporal. Eso es muy importante. Va a llegar un punto donde algunas personas empiecen a no sentirse cómodas. Personas, sobre todo principiantes, que no están acostumbradas a estar demasiado tiempo quietas. Cuando sintamos eso, tenemos que volver al primer punto, al punto de el aquí y el ahora, al punto de los sonidos, al punto de los olores, a ese punto. Y tenemos que hacerlo con tranquilidad, tenemos que hacerlo sin frustrarnos por haber perdido la conexión con lo que estábamos haciendo. La atención plena no se hace de una manera brusca, sino que se hace de una manera tranquila. La atención plena es estar presentes y ser conscientes. Y el ser consciente de que nos hemos ido del momento presente, eso es un punto a favor y es un punto que va a sumar a la hora de acumular experiencia en la meditación, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta estos puntos, ¿no? Estos puntos en los que perdemos esa conexión, pero nos damos cuenta de ello, ¿no? En algún momento determinado de esa pérdida, en un momento determinado de ese pensamiento que nos lleva, que nos hace divagar, nosotros de repente despertamos
y somos conscientes de ello. Bueno, pues cuando somos conscientes de ello, estamos aprendiendo a mantenernos en el momento presente. Una vez que hemos superado estos puntos, una vez que hemos comprendido o nos hemos centrado en esos movimientos del cuerpo relacionados con la respiración, vamos a buscar un punto muy pequeño, un punto que puede ser tan pequeño como una gota de agua, que está en la nariz. ¿En la nariz por qué? Porque ahí vamos a sentir cómo el aire entra y sale. Vamos a sentir cómo entra frío y sale caliente. En ese punto es en el que nos tenemos que centrar. Ese es el punto que nos va a servir como foco de atención. Es el punto al que vamos a recurrir cada vez que perdamos el enfoque. Cada vez que un pensamiento nos haga divagar y nos demos cuenta, volveremos a ese punto. Pero no seguiremos la respiración, sino que simplemente nos centraremos en ese punto exacto. Cómo entra y cómo sale aire. No nos importa que el aire vaya a los pulmones, no nos importa que salga de los pulmones, sino que nos vamos a centrar únicamente en ese punto. Y eso es todo lo que vamos a hacer en la meditación. Ese es el objetivo final de la meditación, centrarnos en ese punto. Una vez que estemos en ese punto, nos vamos a quedar ahí y vamos a acumular ese tiempo de meditación que normalmente para las personas que están empezando podría ser entre unos 8 y 10 minutos, pero como siempre digo, ese tiempo lo vamos a ir incrementando, ¿vale? Con las sesiones o con las semanas. Con los días que vayamos haciendo la práctica, vamos a intentar ir acumulando minutos para llegar por lo menos a media hora diaria, que eso sería muy interesante y es muy beneficioso. Pero incluso con meditaciones mucho más pequeñas, con meditaciones de 10-15 minutos, los cambios y esa relación con los pensamientos va a ser muy beneficioso. Yo os recomiendo, os aconsejo, os animo a que empecéis y que cualquier duda, cualquier comentario me lo hagáis saber y yo encantado de intentar solucionarlo o de daros algún consejo más sobre la meditación.